Sea alabado Jesucristo y María Santísima Madre. Bienvenidos a Conservando la Fe, a este programa especial que estaré haciendo junto con el Padre Francisco José Delgado, muy conocido por la mayor parte de nuestra audiencia, del programa, magnífico programa de la Sacristía de la Vendée. Vamos a estar comentando y analizando un poco esta situación dolorosa de la remoción del obispo Joseph Strickland de la diócesis, del gobierno de la diócesis de Tyler, Texas. Así es que bueno, sin más preámbulo, vamos a recibir en la pantalla, también aquí está ya, Padre Francisco José Delgado. Padre, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Muy buenas, muy bien. Estoy aquí en las montañas rocosas, como te he comentado antes. La imagen no va a ser muy buena, el audio espero que sí, porque bueno, no tenemos muy buena conexión a internet. Estoy a ver si puedo arreglarlo esto en un futuro para poder hacer mejor el programa de la Sacristía de la Vendée. Y nada, pues un poco triste por la situación que vamos a comentar de la remoción de Monseñor Strickland, un gran obispo y desde luego, sobre todo porque tenemos la experiencia, la vamos a comentar, muy amable con nosotros siempre, atento y cercano. Y bueno, pues vamos a ver si comentamos un poco qué es lo que ha pasado, y yo creo sobre todo defender un poco a Monseñor de los ataques que se le están poniendo en este tiempo, porque algunos parece que por querer defender al Papa, que me parece una cosa muy buena, hay que defender al Papa porque es el Papa, pues se encargan ahora de machacar a un obispo que es bueno, un defensor de la verdad, que puede tener sus defectos como todos y que yo creo que merece que lo defienda. Sí, así es. Y bueno, creo que es importante que dejemos en claro esto, porque probablemente los que están celebrando la remoción del obispo Strickland por considerarlo cismático, contrario al Papa, enemigo del Papa Francisco, cosa que pues de ninguna manera es cierta, y es algo de lo que yo creo que tú y yo queremos asentar aquí. El obispo Strickland no es un enemigo del Papa, no es un antipapa Francisco, no es un cismático, no ha querido de ninguna manera fundar su iglesia. Si eso quisiera, no estaría aceptando, como ya lo ha aceptado él, su remoción del cargo. Estaría diciendo, gente de Tyler, quédense conmigo, aquí vamos a seguir, pase lo que pase. No, él está aceptando la decisión del Santo Padre de removerlo de su oficio. Así es que para nada es un cismático, pero por si acaso, tal vez esa gente nos puede también atacar a ti y a mí de que somos cismáticos por estar hablando de este tema. Quiero dejar bien claro que tanto el Padre Francisco José Delgado como un servidor somos sacerdotes en comunión con el Papa Francisco, con nuestros obispos diocesanos, ¿verdad? No tenemos ninguna pena canónica, ninguno de los dos. Somos sacerdotes en plena comunión con la Iglesia, y en ese espíritu de comunión eclesial es que queremos presentar nuestras opiniones. Aquí no se trata de hacer un programa para atacar al Papa, como algunos ya estaban poniendo desde que lo anunciamos, ¿no? Mira, estos cismáticos van a hablar contra el Papa Francisco. No, esto no es un programa contra el Papa, pero es una situación dolorosa que, pues debido a la tecnología y un poco a esta globalización, pues se conoce en todo el mundo, ¿no? De pronto, aunque sucedió ayer, todo el mundo ya sabe que hay un obispo en Estados Unidos removido. Es una situación que duele a mucha gente y que causa confusión también. Creo que le agrega la confusión que ya hay en la iglesia. Pero bueno, yo quería dejar bien claro esto. Estamos hablando como católicos, precisamente en espíritu de comunión en la Iglesia Católica. Además que el Papa Francisco un montón de veces ha dicho que debemos tener la confianza todos de hablar con parresía, que debemos de tener la confianza de expresar nuestras opiniones sin ningún miedo a que se nos reprenda solo por opinar. Entonces, pues hay algunos que parece que son más papistas que el Papa y que cualquier opinión que no les agrada la quieren presentar como un ataque al Santo Padre, pues que de ninguna manera es el objetivo. Así es que, bien, pues Padre, si quieres, puedo poner aquí, tenemos la pantalla, estoy compartiendo pantalla. Aquí está la noticia que se presentó el día de ayer
en el sitio oficial de la Conferencia de Obispos de Estados Unidos, ¿verdad? Quiero leerla rápidamente, está en inglés, pero es muy fácil de traducir. Dice: el Papa Francisco ha relevado al reverendísimo Joseph E. Strickland del gobierno pastoral de la diócesis de Tyler. Al mismo tiempo, el Santo Padre ha nombrado al reverendísimo Joe S. Vázquez de Austin como el administrador apostólico en sede vacante de la diócesis de Tyler. Estas provisiones fueron publicadas en Washington, D.C., el 11 de noviembre de 2023 por el cardenal Christophe Pierre, nuncio apostólico de los Estados Unidos. La diócesis de Tyler comprende 23.443 millas cuadradas en el estado de Texas y tiene una población total de 1.436.247, de los cuales 119.168 son católicos. Bueno, esa es la noticia oficial que se publicó el día de ayer en el sitio Padre web. Juan, ahora cuando puedas. Adelante. Sí, es que como voy con un poquito de retraso, te voy a interrumpir cuando quiera hablar, porque si me espero, o sea, no, es complicado. Simplemente decir, lo más oficial de todo es la publicación en el boletino, que se suele llamar así, de la sala de estampa. Vaya, ni siquiera esto es la sala de prensa, pero bueno, el boletino es de una manera la manera como se comunican de forma oficial las renuncias y los nombramientos. Entonces, esto está en italiano, cómo se pronuncia, cómo se publica. Y bueno, yo sobre todo porque ahora cuando hablemos un poco del tema canónico, que yo creo que es bueno, aunque ninguno de los dos somos canonistas, algo de derecho canónico sabemos, porque para eso es nuestra profesión, ser sacerdotes. Y aquí lo tengo a la mano, que es la remoción. Eso es, porque conviene ver un poquito los términos, ¿no? Ahí ha hablado Relieves, que dice ahí en inglés, ¿verdad? Pope Francis Relieves. En italiano, el término que se ha utilizado es el verbo sollevare, ¿no? Lo que dice en italiano, digamos, el Santo Padre ha sollevato dal governo pastorale della diocesi di Tyler, que es el Santo Padre ha sollevar, que no es, en español no existe así, y que tenemos que ver exactamente qué significa, porque ese es un poco el problema que tenemos, ¿no? Ahí lo tienes al final. Efectivamente, el Santo Padre ha sollevato, ¿no? Este es el término que se ha venido utilizando en las numerosas expulsiones de obispos de sus diócesis que llevamos en los últimos años. Monseñor Livieres, pasando por algún otro obispo más menos conocido quizá, últimamente Monseñor Daniel, del obispo de la diócesis de Arecibo, y en este caso Monseñor Strickland, ¿no? Esa palabra sollevare, ¿no? Que hay un problema, yo creo que los canonistas incluso tienen ese problema, no se sabe exactamente qué diantre significa. En el Código de Derecho Canónico no aparece tal cual, no lo he mirado exactamente en italiano, pero desde luego ahí es donde tenemos que ver. Yo te diría, antes de entrar en el tema canónico, quizá para los oyentes, hacer un pequeño recorrido de qué es lo que ha sucedido. Muy brevemente, cosas que tú quieras decir. Yo quisiera decir, o sea, Monseñor Strickland es nombrado, creo que en el año 2012, si no me corriges. Lleva casi 12 años de obispo, por el Papa Benedicto XVI, creo entonces, sí. Y él, bueno, pues viene pastoreando esta diócesis que ha crecido enormemente en número de católicos, la proporción prácticamente se ha duplicado. Y de vocaciones sacerdotales. Vocaciones sacerdotales, número de sacerdotes, etcétera. Ha sido bastante explosivo el crecimiento. A partir de ahí tiene, bueno, una serie de problemas con los asuntos, porque nosotros sabemos de los pinchazos, ¿verdad? Porque él es de los que pedía, pues eso, que no hubiera mandatos y que hubiera libertad para estas cosas. Creo bastante. En Estados Unidos ha habido bastante polémica. Pero la cosa es que en junio pasado se le hizo una visita apostólica por parte de dos obispos de Estados Unidos, una visita canónica, perdón, mandada por la Santa Sede. Se dice que por problemas administrativos, pero como pasa en estos casos no se da ningún detalle. No se sabe exactamente qué problema hay. Si es que hay problemas económicos, problemas de personal, no se sabe. Se hace la visita canónica. Más adelante, Monseñor Strickland es llamado, creo que es a Roma, donde se le hace
reporte de lo que hay. Una vez más, no se da ningún detalle. Y a principios de este mes recibe una visita del nuncio apostólico en Estados Unidos que le pide que renuncie, ¿vale? Aquí ya tenemos una cosa, porque ahora cuando vemos canónicamente, este sería uno de las maneras como uno puede ser echado, digamos, del gobierno de la diócesis, cuando uno ha renunciado. Luego vemos los cánones. Se le pide que renuncie y él dice que no puede renunciar al mandato que le dio Benedicto XVI. La cosa no se cumple, los motivos de la renuncia, que tiene que ser por causa grave. O sea, uno no renuncia porque se lo pide el Papa. Digo, porque algunos indocumentados en Twitter dicen, es que si el Papa te pide que renuncies, tienes que obedecer. No. Si me están avisando que mi volumen no va muy bien, mira, voy a mirarlo porque... se oye bien de pronto y de pronto como que se baja. Pero vamos. Sí, es que, vale. En general está... No, es que me pasa... No, me pasa con... Vale, voy a hacer una cosa, que es que voy a quitar los... Yo tengo un previo que lo voy a desactivar, así, no sé si ahora... Entonces, porque tu sistema regula automáticamente el volumen, y cuando tengo un sistema que regula automáticamente el volumen, con el mío se hace un lío. Entonces, y veo que no puedo eliminar las mejoras, así que ahora seguramente sea más estable. Se oye ahora muy bien. Se oye mucho mejor. Sí, he quitado mi previo, es que es el problema. Lo tengo puesto para cuando hacemos nosotros nuestras cosas en StreamYard, que lo tengo más o menos manejado. Bueno, entonces, recibe esta visita del nuncio. ¿Qué pasa? Que no se dan los motivos para renunciar, ¿no? Y porque para renunciar hace falta que haya algo grave, que, por ejemplo, uno que tenga problemas de salud o un problema moral también, porque esto es una de las cosas que se queja muchas veces. Cuando un obispo renuncia en base al canon, que diremos luego, con esto no se sabe muy bien si es renuncia porque ha tenido algún problema moral o porque está mal de salud, y no se suele avisar. En este caso, Strickland dice, no voy a renunciar, es su derecho. Decía que algunos dicen, es que si el Papa te pide que renuncies, tienes que renunciar. Eso es mentira, eso no es así. O sea, quien haya dicho eso no sabe de lo que está hablando. Exactamente, la Iglesia no es la Iglesia no es una tiranía, por eso hay el derecho canónico. Las personas en la Iglesia tenemos derechos, esto no es una tiranía absoluta. Y la obediencia al Papa, hay que obedecer al Papa, pero hay que obedecer al Papa dentro del marco que marca el mismo Papa cuando aprueba el derecho canónico. Es decir, que no es que aquí se le desobedezca, es que no hay motivo para obedecerle en algo que directamente, oye, pues no, además, insisto, la renuncia se hace porque hay un motivo, y si Strickland dice, y no lo tenemos que creer porque no se ha publicado nada. Ahora veremos algunas otras historias de otros obispos en estos casos. Nadie lo ha desmentido. Efectivamente. Entonces, último, como hemos dicho, pues ayer se le directamente le llega la noticia de esta remoción, soslevamiento o, como diremos, canónicamente privación. Entonces, si te parece, si tú ves que en alguna cosa me he saltado ahora, coméntame lo que quieras, porque vamos a ver, luego efectivamente uno dirá, es que ha dicho cosas en contra del Papa y tal, ahora lo vemos. Sí, pero no, creo que está bien. Aquí estoy poniendo en pantalla la declaración oficial del arzobispo de Houston Galveston, el cardenal DiNardo, en donde dice que esa visita que recibió el obispo donde se le pidió que renunciara fue el día 9 de noviembre. Hace unos días, no hace ni una semana de eso, y porque el obispo Strickland declinó, no quiso renunciar, entonces el Santo Padre lo releva de su cargo el día 11 de noviembre. Solo para agregar esas fechas a lo que tú ya comentaste. Sí. Adelante, padre. Esto es muy importante porque, como ahora también veremos, se está acusando de, no, es que el otro, hace un par de semanas, él dijo unas barbaridades en Roma, etcétera. Mire usted, a ver, esto ya estaba decidido, quiero decir, no es una cosa que haya pasado. El tema de la visita canónica es de junio. Entonces, si queremos ver, si hay que relacionar la remoción del obispo con cosas que haya dicho, hay que buscar cosas que haya dicho antes de junio, porque, digamos, tendría relación con la visita canónica. Si no cuadran las cosas, como intentar buscar motivos. Bueno, aquí entonces, dice, ¿te parece que veamos lo del...? Sí, solo aquí dice precisamente que está relacionando la remoción con la visita canónica. Efectivamente, el cardenal DiNardo en su declaración oficial dice, como resultado de la visita, la recomendación fue hecha al Santo Padre de que la continuación en el oficio del obispo Strickland no era conveniente. Y bueno, dice, después de meses de cuidadosa consideración por el dicasterio de obispos y el Santo Padre,
la decisión se alcanzó de que la renuncia del obispo Strickland debería de ser pedida. Ok, entonces tiene razón, es buen punto lo que estás diciendo. Hay una relación directa entre la visita canónica, al menos es lo que dice el arzobispo de Houston, con la remoción del obispo Strickland. Adelante, padre, continúa. Bien, yo te diría que sería bueno mirar este tema de los cánones, porque, como has comentado antes, nosotros no vivimos en una tiranía. El Papa no es un soberano absoluto, esto lo dijo ya en su momento Benedicto XVI, quiere decir, se debe, por supuesto, a la fe y a la tradición de la Iglesia, y esto es un tema importante que convendría mirar ahora en este caso particular, y además también al derecho. Quiero decir, en la Iglesia siempre ha habido una ley que últimamente se ha codificado en dos códigos de derecho canónico, uno que se promulgó en el año 17, otro en el año 83, pero no siempre fue así. Antes había decretales y distintas directrices que se iban dando, esto es hecho por facilitar, pero en la Iglesia siempre ha habido una ley que, en teoría, incluso el que crea la ley tiene que cumplir. O sea, pensar que el que da la ley no está sujeto al imperio de la ley que él mismo da como legislador, eso es absolutismo que es de matriz protestante, además, no es católico, eso no, la Iglesia nunca lo hemos creído, ni siquiera como sistema de gobierno. De hecho, si criticamos la democracia muchas veces, es precisamente por esto, el Estado, ¿no? Porque muchas veces en los estados, los mismos estados no se someten a sus propias leyes, o los mismos políticos. Esto no es así, ¿no? El monarca, el soberano, es el primero que tiene que cumplir la ley. Entonces, yo estoy mirando aquí en italiano, este sollevare, que dice aquí, es más o menos algo tan sencillo como levantar, es decir, como quitar, de ha quitado. Bien, esa palabra no existe en el derecho canónico, ni siquiera en italiano. En italiano, no. Ahora vamos a ver, hay dos maneras, como uno... El cardenal Di Nardo usa la palabra remover. Déjame, pongo aquí otra vez, porque dice, ya que el obispo Strickland declinó resignar del oficio, por lo tanto, en noviembre 11 de 2023, el Santo Padre removió, esa sí es palabra, terminología canónica, removió. Ahora lo vemos, porque Okay. yo no lo veo tan claro, No lo sé. Ok, vamos. No veo tan claro que yo creo que este remove, ¿cómo utiliza? Perdón, es que no lo veo bien. ¿Dónde está? Dice Remove sería una traducción literal de sollevare, del sollevato a sollevato. Es una traducción literal. Pero, a ver, si tú lo has encontrado en el derecho canónico, ahora lo vemos. Yo te digo, para que un obispo deje de ser obispo de una diócesis, puede hacerse de dos maneras. Bueno, aparte de que obviamente que se muera, esto es lo que puede pasar, ¿no? Pero, digamos, un obispo que está vivo y que puede dejar de ser obispo de una diócesis de dos maneras. La primera de ellas, que es la más frecuente, es la renuncia. La renuncia. Entonces, la renuncia está establecida en el canon 401. En el párrafo 1 se dice: al obispo diocesano que haya cumplido 75 años de edad, se le ruega que presente la renuncia de su oficio al sumo pontífice, el cual proveerá teniendo en cuenta todas las circunstancias. Bien, la manera normal es que uno cumple 75 años, presenta la renuncia, el Papa la acepta y se acabó. Hay un segundo párrafo, que este es el que digo que es muy ambiguo y este es uno de los que suele dar muchos problemas. Dice: se ruega encarecidamente al obispo diocesano que presente la renuncia de su oficio si, por enfermedad u otra causa grave, quedase disminuida su capacidad para desempeñarlo. ¿Cuál es la manera normal? La manera normal es que el mismo obispo juzgue, porque tiene que presentar la renuncia a él, que bien porque está enfermo, estos casos se han dado, puede pasar que hasta los 75 años, mejor uno con 70 años, pues está con, yo qué sé, demencia senil, vamos a ponerle, que puede dar Alzheimer, ¿no? Y entonces resulta que uno dice, oye, pues mira, me estoy dando cuenta, me han diagnosticado Alzheimer, yo no voy a poder regir la diócesis, presento ya mi renuncia. Luego el Papa la acepta cuando quiere. Y la razón es la enfermedad. Pero también dice otra causa grave. ¿Y qué es otra causa grave? Bueno, pues voy a poner un caso. El presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, el obispo Marx, presentó su renuncia porque él se reconocía que había tratado mal casos de abusos por parte de sacerdotes. Y dijo, como lo he tratado mal y lo reconozco,
yo renuncio. Es una causa grave por la que yo veo conveniente renunciar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que habitualmente cuando se reconoce la renuncia de un obispo por este 401 párrafo 2, no se precisa qué es lo que ha pasado. Entonces uno no sabe si es que el obispo está enfermo o es que el obispo ha metido la pata en algo. Esta es una de las maneras. En este caso ya vemos que sería la manera como se ha pretendido hacer. El nuncio le dice, oiga, usted presente la renuncia. Y claro, el obispo dice, no veo que haya nada que me impida ser obispo de la diócesis, por lo tanto no la presento porque no cumple las condiciones. Segunda manera, en el canon 416, a ver si lo encuentro, lo tengo por aquí, dice que habla de la sede vacante. La sede vacante es cuando precisamente en un obispo, en una diócesis deja de haber obispo. Dice, queda vacante una sede episcopal por fallecimiento del obispo, lógico, renuncia aceptada por el romano pontífice, ya hemos hablado de ese caso, traslado, te mandan a otra diócesis, y esta es la importante, privación intimada al obispo. Y esta es la palabra, privación. Esta es la palabra técnica. No hay otra manera de que un obispo deje de ser obispo más que estas. Que se muera, que se le acepte la renuncia, que se le mande a otra diócesis o que se le prive del gobierno de la diócesis. La palabra privación es una palabra técnica que aparece en las sanciones de la Iglesia. Estamos en el canon 1336, el libro sexto, libro de las sanciones, y dice que, además de otras que pudiera establecer la ley, las penas expiatorias susceptibles de afectar al delincuente, estamos hablando de un delito canónico, la privación es una pena por un delito canónico, esta de la que habla este canon 416, dice aquí, son las siguientes. Dice aquí el mandato de residir en un determinado lugar o territorio, el mandato de pagar una multa pecuniaria, por ejemplo, por un lado, ¿no? Luego tenemos, estas son penas expiatorias, perdón, porque luego estaríamos, lógicamente, sabemos lo que es la excomunión, el entredicho y todo esto, que son penas medicinales. Estas son penas expiatorias. La diferencia de una pena medicinal y una pena expiatoria, y aquí voy a ser un poquito impreciso, es que la pena medicinal busca la conversión del pecador, del delincuente, digamos, y por lo tanto le castiga con algo que le va a doler para que se arrepienta y vuelva a esto, y la pena expiatoria es, ya has hecho algo mal, lo has reconocido y ahora te voy a poner una pena para que pagues lo que has hecho. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces son penas expiatorias. También penas expiatorias puede ser, dice aquí, prohibiciones de residir en un lugar. Por ejemplo, pongamos por caso un sacerdote, yo que sé, que ha, lo que sea, en una parroquia ha sido un tirano. Estas cosas no pasan nunca, ¿verdad? Sobre todo en los progresistas. Y eso, ha sido un tirano y ha maltratado a la gente y le dice al obispo, mira, pues te prohíbo que residas aquí, porque estás maltratando a la gente, vete a otro sitio, ¿no? Por ejemplo, yo que sé. O causa un escándalo. Tiene muchas cosas. En cualquier caso, el cuarto párrafo de este canon dice privación. La privación. Y aquí es donde estaría. Dice, primero, ¿de qué se te puede privar? Y esto es lo que nos afecta. De todos o de algunos oficios, cargos, ministerios o funciones, o solo de algunas actividades inherentes a los oficios o los cargos, ¿vale? Esta sería, en mi opinión, la privación que le habría afectado. El oficio, el cargo, ministerio o función de ser obispo de la diócesis de Tyler. Porque no hay otra parte, digamos, no hay otra pena, y la palabra que utiliza el canon 416 es privación. Ahora bien, estamos hablando de que esto es una pena expiatoria. Bueno, una pena expiatoria se tiene que poner cuando hay un delito canónico. Cuando hay un delito canónico tiene que haber, salvo que sea un delito late sentencie, tiene que haber un proceso. Bueno, en este caso, que nosotros sepamos, siempre hablamos de las cosas que sabemos, no, hay cosas que puede ser que no sepamos, no sabemos que haya habido ningún tipo de proceso ni de nada. Entonces, en este caso, lo que se diga, quiero decir, si no es que ha habido una visita apostólica, la visita apostólica, bueno, pues oiga, mire usted, salvo que alguien diga, o bien la Santa Sede, o bien el obispo, o algo, que se le ha impuesto una pena por algo concreto, pues no lo sé. Y ahora habrá que ver. La privación del oficio eclesiástico de ser obispo, estamos hablando de cosas muy graves, ¿eh? No es una cosa... No puede ser una cosa pequeña, no puede ser un pecadillo, ¿no? Así es. Yo visité personalmente al obispo Strickland después de la visita apostólica. Y él me dijo a mí y a otra persona que estaba ahí, que es Taylor Marshall, él nos dijo lo siguiente, dijo que no había habido ningún proceso, que no le dieron ningunas indicaciones de cosas que tenía que cambiar, ni le dieron ningún resultado de la visita a él. Así es que proceso no hubo. Todavía
en los siguientes meses el obispo ha seguido afirmando que nunca se le ha dicho cuál es el resultado de esa evaluación que le hicieron la visita apostólica. No se lo dijeron. En Roma no lo han desmentido. Entonces yo creo que podemos pensar que lo que dice el obispo es verdad, ¿no? Que realmente no se le han dado razones. Si no se le han dado razones, no puede haber un proceso. Podemos asumir que no ha habido un proceso canónico en el que él pueda defenderse, pues como cualquier persona debería poder defenderse si es acusada de algo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y luego, porque estaba yo mirando aquí, establece este mismo título sexto de la primera parte del libro sexto, que no se puede, que las únicas penas que pueden ser la sentencia en el caso de las penas expiatorias son las penas de prohibición. Es decir, una pena de privación tiene que estar positivamente como consecuencia de un proceso canónico. Es decir, no queda otra. Y en un proceso canónico tiene que haber un proceso... O sea, nosotros, insisto una vez más, el derecho canónico es uno de los derechos más antiguos del mundo, actualmente vigentes. Entonces, no es una cosa que uno diga, no, aquí el Papa dice y la gente hace lo que quiere. No, o obedece o no. No, esto no es así. Entonces hay una serie de tribunales, hay unos procesos y hay apelaciones, hay distintas instancias. Es decir, esto es una cosa muy seria. Y cuando se hace un proceso, a uno se le tiene que dar posibilidad de defensa, porque esto es un derecho, además, que es un derecho humano. O sea, es decir, que no te pueden acusar de algo y que no te den posibilidad de defensa. Estaríamos hablando de cuestiones contra los derechos humanos. Yo no creo que en este caso se haya incumplido los derechos humanos. Ha habido casos últimamente en los que sí. En el caso en España, por ejemplo, se está volviendo a juzgar a un laico por un supuesto delito canónico, yo sostengo que es inocente, debido a un cambio de la ley canónica. Y esto es una cosa que literalmente va contra los derechos humanos. No se puede volver a juzgar a alguien porque cambie la ley cuando le perjudica. Cuando le perjudica, se te puede hacer cuando te beneficia. Y esto está en los derechos humanos. Esto se está haciendo en España. O sea que, bueno. Pero en este caso no tenemos constancia que haya sido eso, que se hayan reunido allí, han hecho un proceso canónico, no han llamado al interesado, no le han permitido defenderse y tal. Con lo cual, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues que directamente esto se ha hecho. Si es así, al menos con lo que tenemos y la información que tenemos, la única, y siempre insisto, condicionado, la única solución es pensar que esto es hecho de manera ajena al derecho. Se ha tomado una decisión de tipo ejecutivo, pero no es una decisión judicial. No sé si tú convienes conmigo. Sí, totalmente de acuerdo. Quiero, para reafirmar lo que has dicho, en el Canon 196 dice lo siguiente sobre la privación. La privación del oficio como pena que es por un delito, pena por un delito. O sea, coincide perfectamente con lo que tú has dicho, porque tú mencionaste otros cánones. Solamente puede hacerse según la norma de derecho. O sea, una autoridad no puede privar a un subordinado solo porque se le antoja. Para privar a alguien se requiere que se haga conforme a la norma de derecho porque es una pena por un delito. Ahora, yo sí creo que conviene leer. El Canon 192 habla de la remoción. Yo pienso que podemos considerar también esa posibilidad que sea una remoción. Dice, uno queda removido de un oficio tanto por un legítimo decreto dado por la autoridad competente, sin perjuicio de los derechos que pudieron adquirirse por contrato como por el derecho mismo. Ahora, leo el comentario de este Código de Derecho Canónico, que es la edición de EUNSA. El comentario dice así, dice, remoción es la pérdida del oficio eclesiástico establecida por decreto de la autoridad competente o por la propia ley en casos taxativos. Es diversa de la traslación, bueno, voy adelante, también se distingue de la privación, ahí va, en que no necesariamente tiene carácter de sanción penal. No sé si lo que estén haciendo aquí sea una remoción, que no hayan querido aplicarle una sanción penal, pero sí una remoción. Ahora, de todos modos, el Canon 193 dice, nadie puede ser removido de un oficio conferido por tiempo indefinido, aquí entre el oficio de obispo, obviamente, a no ser por causas graves y observando el procedimiento determinado por el derecho. O sea, aún si no es una pena, necesariamente una pena, para la remoción también se requiere un proceso.
Y dice, lo mismo vale... Claro, padre Juan, efectivamente. Adelante. Sí, perdón, sigue, termina. Sí, dice, lo mismo vale para que pueda ser removido antes del plazo prefijado el que recibió un oficio. Bueno, no. En el párrafo tercero dice, puede ser removido por causa justa a juicio de la autoridad competente aquel a quien según las prescripciones del derecho se ha conferido un oficio por un tiempo que queda a la prudente discreción de la autoridad. Pero no es el caso del obispo tampoco, ¿verdad? El obispo tiene un cargo indefinido, ¿no? Ahora, otro comentario que hacen los canonistas que publican esta edición del código, dice que las razones por las que se puede remover a alguien son análogas, tienen que ser graves y son análogas a las razones que da el derecho canónico para remover un párroco. Fíjate, pero aquí hay algo muy importante, muy interesante. Si un obispo no puede nada más porque sí remover un párroco, porque eso está en el derecho canónico, y el párroco se puede defender si considera que no hay razones suficientes para su remoción. Estamos hablando aquí de un obispo. Un obispo es un sucesor de los apóstoles. Los sacerdotes somos colaboradores del orden episcopal, pero los obispos son propiamente los pastores de la iglesia, ¿no? Ahora, razones análogas. ¿Por qué se puede remover un párroco? Dice, primero, un modo de actuar que produzca grave detrimento o perturbación a la comunión eclesiástica. Esa sería una razón grave. Segundo, la impericia o una enfermedad permanente o mental o corporal que hagan al párroco incapaz de desempeñar útilmente sus funciones. 3. La pérdida de la buena fama a los ojos de los feligreses honrados y prudentes. 4. La grave negligencia o transgresión de los deberes parroquiales, en este caso serían los deberes del obispo, si persiste después de una amonestación. Y 5. La mala administración de los bienes temporales con daño grave para la iglesia cuando no quepa otro remedio para este mal. Serían las razones análogas por las que se podría remover a cualquier otra persona de su oficio. Adelante, es lo que yo quería mencionar. Totalmente correcto. Sí es importante entender eso. Es que, que en el boletín no se utilice la palabra sollevare no es una cosa baladí. Es decir, si quisieran poner ha removido, hubieran utilizado la palabra remover, porque en el, obviamente, remozione, removal en inglés, o lo que nosotros decimos, ¿no? ¿Cómo exactamente en español? Lo que ahora se me ha ido, ¿no? Igual pone remover, me parece, ¿no? Eso aparece en el Código de Derecho Canónico, pero ¿qué sucede? Que entonces se estaría aclarando lo que hay. Cuando utiliza la palabra sollevar, es porque no están, o sollevare, no están aclarando qué es lo que se ha hecho. Y esto es, insisto, una cosa grave. Porque el tema de eso, remoción, perdón, que no me acordaba yo exactamente la palabra. Porque el problema es el siguiente. Aparte de lo que comentas, de que la remoción obviamente se tiene que hacer también por norma de derecho, no es una cuestión a capricho, y también decías, esto es una cosa que luego además comentaremos, en el caso de un párroco pasa esto, precisamente, porque cuando se te nombra por tiempo indefinido, el obispo no puede porque sí echarte, tiene que cambiar de parroquia, tiene que haber una cuestión grave o que tú lo permitas, ¿no? O lo digas. La cuestión es qué hay de fondo de la concepción de la constitución de la Iglesia, que esto es muy, muy importante. Es decir, el problema que hay es que si a Monseñor Strickland se le ha sacado, como todo el mundo parece indicar, porque sus detractores ahora se han venido arriba y están diciendo claramente es que es normal que se le haya echado y tal, porque dicen que es que no está en comunión con el Papa, es que no apoya las decisiones del Papa, etcétera, etcétera. Entonces hay que preguntarse qué es exactamente el episcopado. Porque, claro, los obispos, efectivamente el Papa, tiene la potestad suprema, inmediata, universal en la Iglesia. El Papa es la cabeza del Colegio de los Obispos y en ese sentido funciona en cuanto que cabeza como un superior a los obispos, podemos decir, pero los obispos son obispos en derecho propio. La potestad episcopal no es una potestad delegada, no es una potestad vicaria, es una potestad propia.
que esto es muy importante. En la Iglesia entendemos la potestad, que puede ser una potestad propia, que tiene, por ejemplo, el que tiene un oficio y pastorea una porción o una institución de la Iglesia a la que le está confiado, y entonces por derecho propio tiene esa potestad, o una potestad recogida a forma de delegación o de potestad vicaria, ¿no? Y obviamente la delegación, la potestad vicaria se pueden retirar, porque tienen también sus normas, sus funciones, pero la potestad propia es una potestad propia. El obispo tiene potestad propia cuanto que obispo, es sucesor de los apóstoles, como decías, no es un delegado del Papa. Tiene que estar en comunión con el Papa, pero estar en comunión con el Papa no en que yo qué sé, en que piense todas las cosas igual que el Papa. No es que, pues yo qué sé, si el Papa es de tal equipo de fútbol, el obispo tiene que ser de tal equipo de fútbol. Perdón por el ejemplo estúpido, pero es que hay gente que más o menos funciona de esa misma manera. O sea, el Papa tiene que estar en comunión, el obispo tiene que estar en comunión con el Papa en la unidad de la fe y en la unidad de la caridad, que es en lo que preside la Iglesia de Roma al resto de las iglesias. Y bueno, pues entonces estaría por ver en qué exactamente en Monseñor Strickland habría estado en contra de esto. Porque claro, ahí es donde podríamos, si quieres, entrar en cuestiones concretas de las que se acusa a Monseñor Strickland, ¿no? La acusación más grave o el momento en el que ya la gente se ha llevado las manos a la cabeza y tal, ha sido las declaraciones en cuanto al proceso sinodal, ¿no? Monseñor, en el tema del proceso sinodal, puso creo que fue un tuit y luego además una serie de cartas pastorales, pero las cartas, el tuit era un poquito lo más fuerte, donde decía, a ver si en algún momento dice aquí, dice: creo que el Papa Francisco es el Papa, esto es traducción, lo estoy encontrando aquí en una página web, pero es hora de que yo diga que rechazo su programa de socavar el depósito de la fe. Seguid a Jesús. Esto es quizá el tuit más fuerte, el tuit más grave del que se le acusa, ¿vale? Y esto está hecho en mayo del 2023. Vale, podríamos decir, bueno, ¿esto amerita una respuesta? Bien, habría que ver. El problema que hay es que la visita apostólica no se hace por esto, en ningún momento se dijo que fuera por esto, se dijo que fue por cuestiones administrativas de la diócesis. Y cuestiones diocesanas, esto no es una cuestión diocesana, aquí hablamos de una cuestión universal. Sería un obispo que, si se interpreta mal, si esto se interpreta de mala manera, se está declarando en contradicción con el Papa, en contra del Papa, ¿no? Y entonces, pero esto no sería una visita canónica, lo que sería es un proceso canónico. Y se le acusaría, y efectivamente una de las penas por separarse de la comunión de la Iglesia será la privación del oficio, o sea que se podría haber hecho canónicamente. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente esto, así tal cual, no es ponerse en contra del Papa. O sea, no es romper la comunión con él. O sea, no es... Ciertamente, expresar una crítica así de fuerte al Papa no es romper la comunión con él. Podemos discutir si fue prudente, no prudente, apropiado, no apropiado, en conformidad con la verdad o no lo que dijo el obispo Strickland. Vamos a suponer que fue equivocado, que está en el error, que fue imprudente. Ok, pero eso no es romper la comunión con el Papa. Él nunca dijo, rompo la comunión con el obispo de Roma porque simplemente no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. No, nunca lo dijo. Él en todo momento ha reconocido al Papa Francisco como el vicario de Cristo. Y creo yo que lo ha respetado como tal. Entonces, esto yo creo que debe preocuparnos a todos, independientemente de la idea que tengamos del obispo Strickland, si es buen obispo, mal obispo, lo que sea. Nos debe preocupar a todos porque en la iglesia no se puede perder no sé si es correcta la expresión, pero este Estado de Derecho. O sea, cualquiera que exprese una crítica a una autoridad se va a considerar cismático. Una crítica, así ha entendido la Iglesia Católica siempre una crítica a la autoridad. Vuelvo a decir, vamos a suponer que fue imprudente, que no fue la mejor forma de decirlo, que no era el medio para decirlo, lo que sea. Pero eso es razón para una remoción sin proceso o privación, sin proceso canónico. Ahora, me parece muy importante el punto que tú mencionaste. La visita apostólica, y eso se dijo públicamente, ¿no? Se evaluó, se revisaron todos los aspectos de la diócesis, financiero,
la cuestión pastoral, etcétera. Los que fueron a visitar allí estuvieron dialogando con sacerdotes, con gente involucrada en la vida diocesana. Si el problema hubiera sido el tweet, no había necesidad de una visita apostólica para eso. ¿Verdad? Si el problema hubiera sido el tweet, nada más, o esas expresiones, de pronto que el obispo lo dijo recientemente, estaba viendo una conferencia, que tal vez la última que dio allá en Roma, hace este mes también, la última que dio como obispo de Tyler. Él dijo... El día de su cumpleaños, además. El día de su cumpleaños. No me acuerdo cuál, a ver si te acuerdas tú la palabra que usó, pero quiso decir, soy como torpe para hablar. A veces digo cosas que no debo, en un modo que no debo decir. Algo así dijo, no recuerdo ahorita mismo las palabras que usó. Pero vamos, como que él reconoce que en algún momento no se ha expresado bien. No se ha expresado en la forma más correcta. Lo reconoció allí, ¿no? Unos días antes de que le llegara el garrotazo. Pero aún así, yo pienso, por ejemplo, vamos, cualquier presbítero, nosotros somos sacerdotes, estamos en lo más abajo de la jerarquía, ¿verdad? Es normal, en cualquier presbiterio yo creo que es normal, y creo que los obispos lo entienden también, una cierta crítica al obispo. Como es normal una cierta crítica al párroco en una parroquia. Todo el que tiene autoridad en la iglesia, pues somos figuras públicas. Tú y yo estamos dando nuestra opinión aquí en público y hay quien nos está aplaudiendo y hay quien nos está condenando al infierno, ¿no? Es parte de ser figura pública. Entonces, vamos a actuar así en la iglesia, de manera que el párroco va a expulsar de la parroquia a alguien que expresa una opinión contraria a la suya o que le hace una crítica, aunque sea una crítica infundada. Pero vamos a proceder así. Un obispo va a suspender un sacerdote solo porque se expresa en un modo contrario. Yo creo que esta nunca ha sido la manera como se ejerce la autoridad en la iglesia, ¿no? Te pongo un caso muy concreto. Ha trascendido, lo han publicado un medio que se llama Warpiteris o algo así, no sé exactamente cómo es, un anuncio o algo que debió decir de viva voz, por lo que he entendido, un tal Timothy Kelly, que es un párroco de la diócesis de Tyler, que según me dicen es uno de los que lleva años haciéndole la vida imposible a Monseñor Strickland. No sé, es el típico que ha estado continuamente, además, liderando una oposición dentro de la diócesis. El mensaje que da es un mensaje absolutamente repugnante, es un mensaje infame. Ojalá a mí me escuchara y alguna vez le pudiera decir lo que pienso de este tipo. Es un sinvergüenza, clarísimamente. Además, es decir, solamente viendo lo que ha dicho y sus palabras que se han reproducido, uno se da cuenta lo que puede haber sido durante estos años este tipo en la diócesis. Tipo absolutamente tóxico. Básicamente al obispo le está mandando a terapia. O sea, eso es lo que dice. Ahora tendrá tiempo para ir a terapia porque lo necesita. O sea, es así de hijo de Satanás. Bueno, pues este señor es párroco de una parroquia. ¿Me explico? Quiero decir, si Monseñor Strickland fuera un tirano, hubiera dicho, no, tú estás en contra de mí, mira, te vas a ir de adscrito de la última parroquia de aquí encima de una peña y te voy a mandar a una ermita allí para que te pudras, ¿no? Pero como no es un tirano, y habrá reconocido, pues este tipo me está haciendo la contra, bien, mal, yo no sé hasta qué punto algo de lo que he hecho pueda ser, pero no ha cometido un delito, yo le tengo que reconocer su derecho a ser párroco de una parroquia. Esta es la cuestión. Es decir, miremos cómo funciona la ley del embudo. Porque aquí Monseñor Strickland, precisamente, observando el derecho, dice, hombre, pues si este mañana comete un delito canónico, pues sí, a lo mejor le tiene que quitar la parroquia. Es más, no lo sé, Monseñor Strickland posiblemente lo haya hecho, haya tenido que hacer, porque todos los obispos se enfrentan a esto, lamentablemente en la iglesia hay pecado y delitos, lo que uno quiera, y ha tenido que tomar decisiones y hacer procesos y tal. Vuelvo a decir, no sabemos, porque aquí este hombre sí le acusa de un comportamiento despótico y tal, pero no pone ningún caso. Qué curioso, ¿no? Decir, oye, pues mira, ha pasado esto a esta persona en concreto, ¿no? Porque, oye, si a una persona se le ha ofendido, se le ha hecho algo injusto, esa persona puede tener un recurso canónico. Oye, si resulta que Monseñor Strickland no cae bien en Roma, cosa que ya de hace años era conocido, caramba, pues fácilmente los tribunales le hubieran dado la razón contra el obispo. Yo no sé casos, tal vez los hay. Lo que sí sé que este tipo,
que habla de la manera más repugnante y más miserable contra el obispo, digo, y me informan, esto no es una cosa de que ahora el hombre ha salido así, no debe llevar años así, Monseñor Strickland lo tiene de párroco. Oye, qué cosas, fíjate. Resulta que el derecho sirve para una cosa y para otra. El problema que hay es cuando, pues solamente actúa de un lado. Solamente sirve para quitar a obispos incómodos y no sirve para quitar a obispos que claramente pues ensucian la imagen de la Iglesia. Solo sirve para eliminar a obispos precisamente que tienen seminarios ricos en vocaciones, con diócesis muy vivas. Pienso ahora mismo en Monseñor Livieres, pienso en Monseñor Daniel de Arecibo, por ejemplo, pero no sirve, por ejemplo, para que un tipo como Marco Rupnik haya estado haciendo las aberraciones que sabemos que está haciendo y el tipo, pues ahora después de que haya estallado los escándalos, de que esto, pues se plantee ver a ver si se puede incardinar en una diócesis, cuando él debería estar, este señor debería estar posiblemente expulsado del estado clerical hace tiempo, ¿no? Porque es un tipo que además ha sido condenado con las penas más graves de la Iglesia. Entonces dice uno, bueno, o sea, cuando falla el orden y la justicia, yo no sé, ¿no? Entonces, lo quiero poner encima de la mesa por esto, ¿eh? Quisiera también plantear otra posibilidad que yo no creo, pero la quiero plantear. Mira, yo fui rector de seminario y yo sé que cuando se tiene que tomar una decisión drástica como la expulsión de un seminarista, los formadores normalmente, bueno, como debe ser, creo yo, cuidamos la buena fama de la persona. O sea, los formadores del seminario, el rector que expulsa a alguien, no va diciendo a todo el presbiterio por qué corrió, por qué expulsó a tal seminarista, ¿verdad? Sino que eso se queda en el informe privado del muchacho, ahí en su expediente en el seminario. Entonces, hay la posibilidad, aunque yo no lo veo, no estoy de acuerdo, pero quiero escuchar tu opinión. Porque creo que por ahí algunos han comentado, ¿qué tal si Roma sabe algo que nosotros no sabemos, gravísimo, del obispo Strickland? Y que estén cuidando su fama. Que hay una razón muy grave por la cual habría que destituirlo, pero cuidan la buena fama de la persona y bueno, solo pues lo remueven de su cargo. ¿Cuál sería tu punto de vista sobre si esa posibilidad cabe o no cabe aquí? Bueno, yo creo que las cosas se saben. Fíjate que cuando Livieres, el caso que yo lo seguí muy de cerca y con un enorme dolor, porque que es otra cosa que podemos hablar, que ahora se acusa de ser a Monseñor Strickland casi con un sedevacantista, tradicionalista y no sé qué, cuando efectivamente, digo porque una de las razones que sea por tema de tradiciones custodes, Monseñor Strickland en esa charla de LifeSite News dijo que en Roma había celebrado la misa tradicional por 9ª vez. Así es. Lo dijo. No está celebrando la misa todos los días. La celebró una vez en 2020, la celebraba una vez, la valora, la permite en su diócesis de acuerdo a derecho, pero no es un, no sé, que hay gente que se pone así, que vamos, que a mí me parecería estupendo la celebrar todos los días, pero en fin. Ahora, en el caso de Monseñor Livieres, que tampoco era precisamente un tradicionalista, él era más bien del Opus Dei, que es, como todos sabemos, pues bueno, pues son católicos, bueno, moderados, centrados, o sea, no son cosas así muy exageradas. En su seminario sí se cumplía Summorum Pontificum y los seminaristas tenían misa tradicional varias veces a la semana para aprender a ayudar a la misa tradicional, etc. Cuando se hizo lo mismo como el señor Livieres, exactamente los mismos pasos, pero de manera quizá uno sí cabe un poquito más miserable, ¿no? Porque el señor Livieres le pusieron delante la renuncia cuando estaba en Roma y le mandaron la nota de la expulsión de la diócesis, estando él en Roma sin poderse defender. A su madre enferma la echaron de casa a patadas. O sea, fue una cosa terrorífica. Esos obispos tan caritativos que había allí en su alrededor. Bueno, pues, ¿qué sucede? Que lo que la Roma mandó a nivel de sus agencias de prensa la noticia de que es que Monseñor Livieres había dado cobijo a pederastas. No era la causa oficial, pero las terminales mediáticas se preocuparon de meter estos infundios. Era un infundio porque hablaban en concreto de un sacerdote que había estado en Estados Unidos, en la diócesis de Scranton, si no me equivoco. Le habían acusado varias veces de abusos. Todas las veces había sido declarado inocente. Y en una de las veces la diócesis, en contra del sacerdote, hizo un acuerdo judicial de estos que se hacen por aquí. Y entonces el sacerdote se le dijo, fue en época de Benedicto XVI, si no me equivoco, mira, vete de aquí porque el hombre era un tipo muy destacado y dice, te van a hacer la vida imposible, vete y aquí hay un obispo bueno que te va a coger. Tú no tienes ningún delito canónico y este obispo te va a coger. Bueno, pues ese caso
mandado desde Roma para que este sacerdote fuera allí, que se le hizo luego rector del seminario, un tipo, bueno, el seminario tuvo una explosión de vocaciones brutales, el seminario, que era en todo Paraguay había 2 seminarios, había el de Central, que no sé exactamente si era en Asunción o dónde, y el de Ciudad del Este, y el de Ciudad del Este solo tenía el doble de vocaciones o más que en el otro, o sea, una locura, y todas las demás diócesis estaban en otro seminario. Bueno, pues este que era el rector del seminario era este sacerdote, ¿no? Y cuando sale el caso, públicamente no se dice muy bien por qué, la causa fue porque había roto la comunión con el resto de obispos del país. Esto no es un delito canónico para nada, mismo caso Monseñor Daniel, por cierto, en este caso ni siquiera eso se ha dicho, aquí ya estamos ya aquí da igual, o sea, aquí ya se le quita y no vamos a decir por qué, porque nos da la gana, o sea, aquí ni siquiera se explica, y es una cosa que a mí me parece, en fin, terrible. Y ni siquiera ya hace falta crear la muerte civil. O sea, porque en la época de Monseñor Livieres, claro, hacer esto era una manera de decir, oye, que nadie salga a defenderle. Bueno, vivimos en un clima en la Iglesia de tal terror que nadie, que no esté ya lógicamente sentenciado, es decir, Müller, Sará, Burke, Schneider, etcétera, nadie va a salir a defender a Monseñor Schneider, a Monseñor Strickland, aunque lo conozcan y sepan que es inocente. O sea, que ya no hace falta realmente decir la causa. ¿La habrá? ¿No la habrá? Yo creo que no la hay. Quiero decir, los que han salido ahora mismo a alinearse con este tema, pues están diciendo, es que, claro, es que el otro día Strickland leyó, como dices en esta conferencia, una carta de un sedevacantista. ¿Por qué? Porque en esta carta, este señor, que le había escrito una carta, decía que en la sede estaba sentado un usurpador. Yo creo que eso es una cosa gruesa. Posiblemente metió la pata al haberlo hecho, pero, hombre, a ver, yo no puedo juzgar a Monseñor Strickland, o sea, después de todo lo que estaba sometido, eso es un pellizquito de monja, a ver si me explico, no tiene, no sé. Entonces yo lo veo de esa manera, yo no creo que haya nada oculto, si hubiera algo realmente grave, se habría dicho. Esto es mi postura. Una parte de esa conferencia donde él lee la carta, se está circulando en redes sociales, y dice, nada más pone una nota al final, el obispo Strickland asintió a todo lo que dijo. No es verdad, el obispo Strickland no es sedevacantista. Eso me consta a mí directamente, yo lo escuché directamente, hablando con él en persona. Puedo dar testimonio de lo siguiente, él respeta al Santo Padre. Lo respeta tanto. Ahora quisiera poner en un momento más una partecita de la entrevista que le hizo John Henry Weston ayer al obispo Strickland, pero bueno, él no despotrica contra el Papa, no deja de reconocerlo. Él dice, el Santo Padre tiene autoridad para removerme, y dice, ya no soy el obispo de Tyler, Texas. Eso es estar en comunión con el Papa y obedecer al Papa. Entonces, no tiene sentido que estén divulgando, yo creo que no le hacen nada bien al obispo Strickland, divulgando nada más esa parte del video y presentándolo como si él realmente creyera que el Papa Francisco es un falso Papa. Eso es injusto. Ojo, porque yo quien estoy viendo que lo divulga más bien es gente que le está acusando, porque como estabas diciendo, ponen esa partecita sola como si esas palabras fueran suyas y él las hubiera apoyado. Y dices, no, perdona, él está diciendo, me acaba de mandar una carta, un amigo, es una carta en la que en realidad lo que hace es invitarle al martirio a la hora de la defensa de la verdad. O sea, es una carta que es bonita, tiene ese... Ahí es donde claro, ese punto... Pero yo sí he escuchado que lo publican los que creen que el Papa Francisco es falso. Entiendo. Ahí dicen, ya ven, este buen obispo que ahora han cancelado, lo cancelaron por negar que Francisco es el Papa. Eso es falso. Eso es una versión totalmente falsa de los hechos, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de las razones, entonces estábamos considerando la posibilidad de una razón grave escondida, que Roma no lo quiera decir porque quieren cuidar la fama del obispo. Ahora, el que sí ha hablado de por qué lo han destituido y por qué lo han perseguido es el obispo Strickland. Y de la otra parte, de la parte de la congregación de obispos, del mismo Papa, pues no ha habido realmente una respuesta, una negación a lo que el obispo ha dicho. Si te parece, quiero poner muy brevemente, aquí está... Por supuesto. Un fragmento del video en el que empieza a hablar de por qué lo han relevado de su cargo.
Primero, antes está hablando de lo que está pasando en el mundo y luego empieza a hablar de lo que pasa en la iglesia. Va. And even within the church and the great mystery of our time, there are people in the church, rather than glorying in the truth of Christ, they want to delete significant portions of sacred scripture and say, oh, we got that wrong, or we're just going to ignore it. Saints through 2,000 years didn't get it wrong. Doctrine and understanding develops, but it develops in the sense of deepening, not reversing direction. But there are forces in the world that want to reverse the direction, want to change moral teachings, want to totally restructure the church. But beautifully, the church has functioned with all the human failings. She continues to be here because she is holy, guided by the Holy Spirit. And the Holy Spirit has fostered basic structures in the church. I would conclude these thoughts by looking to what's happening in Catholic architecture, at least that I've seen recently. Some beautiful churches being built in recent years. When I was in the seminary, they weren't building beautiful churches. They were experimenting with buildings that many of them are being torn down now. I think that's a good metaphor for what is going on in the world. We want to build, or the world wants to build something different. Christ is truth incarnate. He has revealed who we are and what the plan for humanity is. This isn't the first time that the powers that be have wanted to reject that truth. What is troubling and at least unprecedented as I experience it, people from within the church are wanting to change the church and to reject the basic truths. But the answer is to stay with it. And frankly, I truly believe the Diocese of Tyler that I used to serve a few hours ago, blessed with many seminarians, fine young men, strong, that would be wonderful husbands or wonderful spiritual fathers as priests, financially strong, tremendous generosity from the people. I mean, no place is perfect, no family is perfect, but the diocese is in good shape and some very dedicated people serving in the chancery offices and the priests serving in the parishes. I'm so proud of the priests in the diocese. So I really can't look to any reason except I've threatened some of the powers that be with the truth of the gospel that will not change, that cannot change. It's perennial, it's everlasting, it's glorious. And if you want it to change, then I'm a problem. And I think that's the reason. And again, I don't lay it all at the feet of Pope Francis. I mean, I've been a bishop, you have to make decisions. He's the one making the decision. So, to me, that calls us to deeply pray for him. Ok. El video, ojalá que lo puedan ver. Yo quiero decir mi impresión, supongo que tú viste todo el video también, padre. Yo lo vi completo, esta entrevista. La verdad, aquí uno escucha a un hombre que horas antes ha recibido la noticia de que ha sido removido de su cargo de obispo de una diócesis, sin proceso canónico, y mira la paz con la que habla. O sea, aquí no se ve un hombre que odia al Papa, que odia a la Iglesia, que quiere el cisma, que ni siquiera que está lleno de rencor contra los que de algún modo planearon. Lo está diciendo en un modo tranquilo. Y todo el video habla así, en ese tono, ¿verdad? En ningún momento ofende a nadie. Acepta la voluntad de Dios para él. Entonces me parece a mí incluso hasta cierto punto edificante
lo que el obispo dice en toda esa entrevista, el modo como lo está tomando, seguramente es doloroso, pero bueno, esto para los que lo están demonizando ahora, o están aplaudiendo su remoción, ¿verdad? Pues cuidado, porque podemos estar aplaudiendo la remoción de alguien que no merecía algo así, ¿verdad? Y bueno, él dice, y así lo ha dicho varias veces, que la razón por la que lo están persiguiendo es porque se opone a aquellos que dentro de la iglesia quieren hacer cambios en la doctrina o en la moral, o encontrar alguna forma de que lo que siempre se ha enseñado ya no se tome en cuenta. Él lo ha dicho varias veces, que esa es la verdadera razón. Ahora, por la otra parte, no hay una explicación clara de por qué la remoción. Entonces, como decíamos, o hay algo muy grave que no quieren decir, pero yo creo que valdría la pena decirlo, porque él sigue afirmando lo mismo. El obispo sigue diciendo: la diócesis de Tyler está en good shape, está en muy buen estado, y menciona las vocaciones, la formación, incluso la cuestión financiera. Dice, todo está en orden. Si él supiera que eso no es real, no lo estaría diciendo, porque supone que después de la visita apostólica ya ellos tienen todos los datos para decir: oye, fuiste muy mal administrador, por eso te tuvimos que quitar. O no pudiste promover vocaciones al sacerdocio, es un fracaso tu seminario, tenemos que quitarte del oficio. O en tu diócesis no se ha enseñado la fe, o la iglesia no es viva en tu diócesis. Pero nada de eso hay, y nadie, que yo sepa hasta el momento, ha acusado con fundamento al obispo Strickland de ser un mal obispo en su diócesis. ¿Qué piensas, padre? Absolutamente, y además es decir, este tema de la administración, que es un tema muy genérico, pero hay que ver, o sea, ¿qué significa administrar mal? Hay cuestiones canónicas a la hora, por ejemplo, de vender propiedades o de malgastar el dinero de la iglesia, etcétera, que se pueden resolver, pero que son cuestiones además más o menos públicas. Nosotros hemos tenido otros casos. En España hubo, por ejemplo, el obispo de Almería, Monseñor Adolfo González, creo que es, cuando se le nombró a ver si lo digo bien, un coadjutor, que no es exactamente que te quiten, pero casi, porque cuando ya eres muy mayor, si te nombran un coadjutor, es que en el momento que cumplas la edad te van a quitar. Es más, se le llegó a quitar, si no me equivoco, el poder de administración en la diócesis, dándoselo al coadjutor, aunque él era el obispo titular. Una situación muy humillante para un obispo. Se dijo por razones económicas. Luego se ha demostrado ampliamente que era mentira. Es decir, que el obispado efectivamente tenía deudas. Generalmente los obispados tienen deudas porque tienen que arreglar, pues qué sé yo, cosas de la catedral, del arzobispado, de las parroquias, etcétera. Se meten en deudas, pero la cuestión es si tú las deudas las puedes pagar o no. Y estaba, según se ha salido datos de auditorías, mal hecha esta auditoría, y no había una situación económica complicada, pero que no era ni de lejos como la situación de las diócesis, que sí que tenían problemas. Entonces, yo quería ver, porque estaba aquí mirando, en Catholic Hierarchy está la cuestión de la diócesis de Tyler, para que uno vea la cuestión, por ejemplo, en el tema de los seminaristas. A ver si, no sé si lo encuentras tú rápido. Por ejemplo, digo por ver números, por lo que estabas comentando, porque igual me pasa lo mismo. Dice, no, es que va mal la economía. Mira, yo me acuerdo cuando mi seminario es uno de los seminarios más grandes de España, el seminario donde estudié, el de Toledo. Toledo es una diócesis que ahora tendrá unos 700.000 habitantes. Cuando yo entré eran 500 y pico mil, y teníamos 135 seminaristas. No existía nada semejante en España en ningún sitio. Y me acuerdo que los formadores siempre estaban quejándose yo lo tengo buscado, si quieres te lo mando ya lo has encontrado, ¿no? Te lo mando por WhatsApp, un segundito. Te lo mando en WhatsApp, si lo puedes abrir. Ok. Este es el de la diócesis de Tyler. Porque aparece digamos, el tema de sacerdotes y etcétera. De seministas no aparece, se aparece el número de sacerdotes. Entonces, claro, la cuestión es esa.
Sí, adelante. ¿Será esto? Hola, hola. Bueno, al parecer hay algún problema de conexión con el padre Francisco. Vamos a esperar a ver si vuelve en un momento. Bueno, mientras él puede reconectarse, yo quisiera comentar otro aspecto que me parece importante en el análisis de esta situación, que es la cuestión de qué es más grave. Criticar a una autoridad de manera imprudente, digamos, vamos a conceder, por razón de argumentación, vamos a conceder que el obispo Strickland criticó al Papa imprudentemente, que no lo hizo bien, que debió buscar otras maneras para expresar su punto de vista. Vamos a conceder eso por razón de argumento. Pero ¿qué es más grave? ¿Eso o negar doctrinas católicas? Criticar la doctrina católica, la verdad revelada por Cristo. Jesucristo es... A ver, perdón, me está enviando un mensaje Padre Francisco, dice que ha perdido la conexión. Vamos a ver si él puede conectarse de nuevo. Un momento, por favor. Aquí está ya pidiendo entrada el Padre. Un momento, por favor. ¿Listo, Padre? Ahora ya he Muy vuelto. Mil perdones. Es que es muy curioso, pero se conoce que si alguien llama al teléfono se me cae el internet. Es una cosa un poco extraña. Oye, ok. Estaba comentando, Padre. Me he quedado hablando solo, no sé dónde me he quedado yo, de hecho, pero no. Sigue tú, porque yo... No. En fin. A ver, aquí estoy poniendo... No sé, no debe estar el WhatsApp aquí, qué indiscreción. A ver. No, estaba comentando... si quieres, mientras sigo buscando aquí, un punto que me parece interesante en este análisis sería ver qué es más grave. Una crítica a la autoridad de la iglesia, una crítica pública, porque decía, bueno, vamos a conceder como argumentación, vamos a conceder que el obispo fue muy imprudente al poner esos tweets o al expresar ciertos puntos de vista respecto a cómo el Papa está dirigiendo la iglesia, etc. Vamos a conceder que le faltó prudencia, que le faltó hacerlo en la mejor manera, etc. Pero ¿qué es más grave? ¿Una crítica abierta a una autoridad o una negación abierta y pública de la doctrina de Cristo? Porque, vamos, esto es lo que están haciendo muchos obispos y cardenales. O sea, para mí, yo estaba comentando... obviamente Jesucristo es el Hijo de Dios, el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué es más grave? ¿Una falta contra el vicario de Cristo o una falta contra Cristo mismo? Como es decir que tenemos que cambiar toda la doctrina, la moral sexual, ¿no? que ha sido revelada por Dios. Y sin embargo, esas cosas se pueden opinar y nadie piensa que esa es una ofensa al Santo Padre, que de pasada hay que decir... Eso también es una ofensa al Papa, ¿no? Porque el Papa tiene la misión de custodiar el depósito de la fe. Entonces, si tú y yo como sacerdotes empezamos a contradecir el depósito de la fe, en cierto modo también estamos dañando al Papa. Es más, nos estamos poniendo en contra del Papa. ¿Por qué? Porque estamos actuando en contra de lo que él ha recibido como mandato divino defender, que es el depósito de la fe, ¿no? Entonces, ahora los progres dentro de la iglesia están queriendo presentar cualquier crítica a la autoridad, obviamente a la autoridad cuando les conviene a ellos, a los progres, ¿verdad?
Porque cuando es una autoridad, una crítica a una autoridad que es ortodoxa, que es en conformidad con la fe, con la tradición, ahí no hay problema, te lo puedes acabar y no hay problema, esa es libertad de expresión. Pero si expresas una crítica a una autoridad progresista, sea la que sea, luego te tratan de cismático, rebelde a la autoridad, quieres hacer tu iglesia. Pero mi pregunta es, a ver qué piensas tú, ¿qué es más grave? ¿Realmente es más grave vamos a decir, una falta de respeto a la autoridad, una falta de prudencia en el modo como se le critica, o una negación pública y abierta de la doctrina revelada? ¿Qué es más grave? A ver, obviamente está claro lo segundo, o sea, además es más grave ir contra la fe y contra Cristo, pero además yo, quiero decir, yo pondría una cuestión ahí, el que un obispo en un momento dado, como pasa con Monseñor Strickland, critique el sínodo. Yo lo critico abiertamente, no sé tú, pero me parece que el sínodo se está haciendo mal desde el principio hasta el final, los objetivos, los medios, todo. O sea, me parece una barbaridad. Habría que cerrarlo mañana y no pasa nada. Quiero decir, porque el sínodo es un medio. Es un medio que yo creo que es inconveniente para el objetivo que tiene que ser, que es ayudar al gobierno pastoral de la Iglesia. No es la manera de hacerlo. Y resulta que muchos de los que están dirigiendo el proceso sinodal, que vemos cómo está inspirado por los alemanes, lo que buscan, como tú comentabas, es cambiar la fe de la Iglesia, es cambiar en algunos puntos además muy concretos que parece que les interesa mucho, como es la cuestión de los LGTB y todas estas cosas y tal, ¿no? Que ahí está nuestro amigo James Martin, que sí que no tiene ningún problema nunca en esto, ni nadie le acusa de nada, ¿no? Entonces, el problema es ese, que es que los obispos están para eso, los obispos tienen que hablar. Y porque, claro, a lo mejor alguno dice, bueno, es que, a ver, ¿quién en la Iglesia tiene que decirle al Papa, oye, mira, esto por aquí parece que no? O sea, el Papa no lo puede saber todo. Es verdad que tiene la curia pontificia, que tiene organismos, tiene, pues ahí tenemos al flamante nuevo prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que bueno, pues uno dice, resulta que Víctor Fernández, que, en fin, el documento este último, que lo comentábamos el otro día en un espacio en X, del tema del bautismo de los transexuales, no sé, o sea, decir, yo ahí no me atrevo a decir, pero me parece muy peligroso contra la doctrina de la Iglesia. Y luego, el resto de las cosas que está diciendo, a nivel de que, por ejemplo, homosexuales que conviven activamente con otra persona de manera pública pueden ser padrinos de bautismo y tal, esto es una cosa que crea un problema pastoral en la Iglesia tremenda, que va contra el derecho, que va contra todo. ¿Este es el que tiene que ayudar al Papa? Vamos, por favor, ¿no? Entonces, claro, los obispos tienen que decir las cosas. Ahora dirá uno, hombre, pero le podía mandar una carta privada, ser más prudente, más discreto. Una carta privada al Papa. Perdone, ha habido unos cardenales hace ya muchos años que le pidieron, por favor, en privado, le mandaron una cartita con unas dudas sobre el tema de Amoris Laetitia y se ha muerto esperando. No es verdad, el Papa, lo siento mucho, para bien, para mal, tendrá su cuerpo de secretarios, tiene un tiempo también limitado, no puede recibir a todo el mundo, a todos los obispos que quieran hablar con él. Entonces, bueno, pues Strickland lo que ha hecho ha sido públicamente decir una serie de cosas pronunciándose en cuestión del sínodo. O sea, vamos a ver, es que se está pidiendo que se escuche a la gente. O sea, el sínodo es para escuchar. Y resulta, porque Strickland dice que le parece mal, le echan. Pues entonces no es para escuchar, es solamente para escuchar lo que nos interesa que nos digan. O sea, pero por favor. A los que están atacando a Strickland y a los cardenales de las Dubie, que por cierto los acabas de mencionar, o a Strickland, dicen, estos son los nuevos fariseos que lanzan cuestionamientos al Papa como los fariseos lanzaban cuestionamientos a Cristo. O sea, así lo están comparando con fariseos que cuestionaban a Jesucristo. Ahora tienes al obispo Strickland, a Atanasio Schneider, al cardenal Müller, a los cardenales de las Dubia. Ellos son los fariseos que ahora lanzan cuestiones al Papa. ¿Qué dirías tú al respecto? Porque yo he escuchado ese ataque a estos obispos y cardenales. Muy fácil, que el Papa no es Cristo. Es que el Papa no es Cristo, la esposa de Cristo es la Iglesia. En la Iglesia hay una jerarquía. En la jerarquía está establecido que el Colegio de los Apóstoles, el Colegio de los Obispos es sucesor del Colegio de los Apóstoles. Y efectivamente tiene a Pedro a la cabeza. Pero el Papa no representa a Cristo, representa a Pedro.
Y el Papa se puede llamar el vicario de Cristo, pero es vicario porque no es Cristo, lo decía antes, ¿se acuerdan? La potestad vicaria es una potestad que se recibe de otro y se ejerce en nombre de otro. Por lo tanto, el Papa no es Cristo. Y los obispos no se relacionan con él como los apóstoles se relacionaban con Cristo, sino que se relacionan con él como los apóstoles se relacionaban con Pedro. Y resulta que San Pablo, que era un apóstol, y además el último decía como un aborto, a Pedro le tuvo que afear públicamente una cosa que estaba haciendo mal. Y no pasa nada, ahí está la palabra de Dios. Es que el Papa no es Cristo, ya está bien. O sea, es que el problema que hay es que tenemos una iglesia que se ha estatalizado de tal manera que se está reproduciendo la misma dinámica que vemos en los partidos políticos, en los países, etcétera, sobre todo en cuanto más dictatoriales, se está reproduciendo en la iglesia. Y no es que obviamente el Papa lo quiera, ni que no, es que es una cuestión ambiental que nos pasa. No entendemos la autoridad y no entendemos que la autoridad es un servicio. Y entonces nosotros mismos muchas veces hemos erigido al Papa en una posición que no le corresponde. El Papa no es Cristo, no es Dios. El Papa es el primero que tiene que obedecer la ley de Dios, que tiene que escuchar a la revelación, que actuar en consecuencia. Y el resto de los obispos que están en comunión con él tienen en esa misma comunión que ayudarle. Y bueno, y efectivamente hay órganos establecidos para eso. Pero el problema que hay es que cuando precisamente el Vaticano se ha convertido en un Estado, no se ha pasado a que en vez de nombrar los cargos y esto es muy aplaudido por muchos, aquellos que son mejores, aquellos que, oye, en un momento dado pueden decirle al superior las cosas claras, se está poniendo los más seguidistas. O sea, Víctor Fernández es un monaguillo, pero desde siempre, y no pasa nada, que esta es la realidad, en la historia ha sido siempre así, ha sido promovido como obispo auxiliar de Buenos Aires, fue llevado al rectorado de la Pontificia Universidad Católica Argentina, etcétera, por el Papa Francisco. Entonces, si le pones en la doctrina de la fe, pues evidentemente no te va a decir, oye, mira, que te estás confundiendo. No, es porque precisamente está en eso. Es el mismo movimiento del primer ministro o presidente de turno que pone de ministro al que le es leal, al que le es fiel, pero es que eso en la iglesia no funciona así. Y precisamente para eso hay obispos que pueden hablar. Y evidentemente si Monseñor Strickland se pasa y hace algo que vaya en contra de la comunión de la Iglesia, por ejemplo, como tú comentabas muy acertadamente, si después de esta decisión del Papa, que yo considero que es una decisión que no está dentro del derecho, pero porque no hay dónde encajarla, no es que yo diga que es que se ha hecho una cosa, no, que no vemos cómo se pueda encajar, no por nada. Si él dijera, pues yo no acepto esta decisión y me sigo considerando obispo de la diócesis de Tyler, ahí sí, con todo derecho le debería caer una pena canónica, porque eso está establecido. Ahí sería una desobediencia y además un ataque contra el Papa por cuestión de una acto de potestad de régimen, y estaría promoviendo la desafección al Papa. Cosa que, insisto una vez más, digo, por si a alguien no le queda claro, nosotros no queremos hacer. O sea, no es que nosotros estemos en contra del Papa, por eso alguno preguntaba, ¿entonces vais a estar a favor o en contra del Papa? No, o de la decisión del Papa. No, estamos viendo una situación que se da en la Iglesia, una situación que yo creo que está mal, y es en la situación en la que no hay la libertad suficiente como para poder ayudar en el gobierno y que la gente sin miedo pueda decir las cosas. Y resulta contradictorio con un espíritu del sínodo donde se nos está diciendo, por un lado, que la Iglesia caben todos, menos alguno parece ser, y por otro lado donde se está diciendo que es que hay que hablar porque la Iglesia tiene que escuchar. Bueno, pues entonces dejarnos hablar. No, tenemos que tener miedo. Y vuelvo a decir, o sea, yo quiero pensar que hay muchos obispos que no les parece bien lo que ha sido. A ver cuántos hablan. Y los que no hablan, y oye, yo entiendo que no hablen porque no quiero sacar muchas más derivadas, pero yo creo que la gran perjudicada por este tema no es Monseñor Strickland. No es el gran perjudicado no es Monseñor Strickland, sino la gran perjudicada es la diócesis. La diócesis que ha perdido un obispo muy bueno, un obispo muy querido por la gente. Como estaban comentando algunos en Twitter, ha habido gente que ha emigrado a Tyler precisamente por Monseñor Strickland para poder tener un obispo que les hable la verdad con sacerdotes formados en el Espíritu de Cristo. Y esta gente, pues si vemos lo que ha pasado en otros sitios, lo que pasó en Ciudad del Este, lo que ha pasado en Arecibo, la diócesis la van a ir trozo y la van a vender al por mayor, al mejor postor. En Ciudad del Este lo que se hizo con los seminaristas fue repugnante. A mí me han contado directamente lo que hicieron para deshacer ese seminario, para hundir a los seminaristas, incluso psicológicamente, cosa que también últimamente se hace también con muchos sacerdotes. Entonces, mire usted, o sea, no es cuestión de estar a favor o en contra, es que este estado de cosas no es bueno para la Iglesia. No es bueno que no se pueda hablar. No es bueno que no se pueda ayudar al Papa, que los obispos no puedan ejercer su función como colegio
de ayudar al Papa. Porque claro, dice, hombre, para eso estaba el sínodo de los obispos. ¿Pero cómo? Si ahora hay madres sinodales, si ahora las monjas mandan más que los obispos, bueno, monjas o ni siquiera monjas, mandan más que los obispos. Entonces los obispos se tienen que ir a la prensa porque no les están dejando. Entonces yo insisto, la denuncia no es si el Papa ha hecho bien o ha hecho mal. El Papa ha hecho lo que ha hecho. Es más, ¿por qué Monseñor Strickland no puede? Porque uno dirá, hombre, si ha hecho algo que está fuera del derecho, que lo reclame. No se puede, porque una decisión del Papa es inapelable por su propia naturaleza. Este es el problema. Es como el tema del caso del padre Pavón. El caso del padre Pavón es un caso que, si uno se va al derecho canónico, es claramente contrario al derecho. Porque la pena que se le ha dado, que es la pena de expulsión del estado clerical, es explícitamente excluida por el derecho canónico para lo que se le acusa, que es en la desobediencia al obispo. La desobediencia al obispo, por muy grave que sea, no puede conllevar jamás la expulsión del estado clerical. Eso dice el derecho canónico, y sin embargo al padre Pavón se lo han hecho. Entonces, hombre, pues que lo reclame. No puede, porque como la decisión viene firmada por el Papa, es inapelable. Este es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Pues bueno, nosotros estamos diciendo las cosas. ¿Es que nos va a ver ahora el Papa y va a echar atrás la decisión? No, pues yo creo que Monseñor Strickland ya sabe, él ya se habrá hecho la mentalidad. Bueno, mi vida a partir de ahora va a ser dedicarme a la oración, dedicarme a confesar a Cristo, la fidelidad a la Iglesia, y aquí estoy. Y bueno, oye, le quedan 10 años, mañana a lo mejor puede haber otro Papa y le restituye esto que decía Monseñor, que decía el padre Pavón, puede ser, pero yo no creo ni siquiera que le esté pensando eso. Yo entiendo al padre Pavón porque lo suyo ha sido mucho más grave. Se han expulsado, le han quitado la posibilidad de ejercer el sacerdocio. Esto es una cosa terrible, ¿no? Para un sacerdote. Pero no estamos hablando de eso. No es que queramos que se reconsidere la decisión, porque posiblemente no la van a reconsiderar, sería absurdo. Sino decir a la gente, miren, esto es lo que está pasando en la Iglesia. Y por lo tanto, primero, hay que rezar mucho por la Iglesia. Lo que ha dicho Monseñor Strickland, hay que rezar por el Papa. Hay que ofrecer sacrificios. Y hay que darnos cuenta de que esto no está bien. No está bien. La gente que se está alegrando porque le han callado la boca a ese obispo que tal. Yo he visto unos cuantos vídeos en YouTube terroríficos de gente yo también. Están equivocados. Están equivocados. Eso no es un bien para la Iglesia. Que hayan silenciado a alguien que lo que está alertando, porque puede estar equivocado, pero si está equivocado, entonces no hace falta silenciarlo. Si está equivocado, entonces, oye, pues demuéstrale que, no, mira, no te das cuenta que la doctrina no está cambiando, no te das cuenta que mira, en el sínodo querían y al final, bueno, pues sí, el resultado final ni fu ni fa, le podían haber dicho. Si ha cometido errores, no es necesario removerlo o privarlo de su oficio. O sea, se le puede decir, oye, más prudencia aquí, más caridad acá, ¿no? Pero removerlo con una decisión inapelable, pues eso nos debería preocupar a todos. Yo por eso digo, independientemente de si nos cae bien o nos cae mal el obispo Strickland, hablando de emociones, o si estamos de acuerdo con lo que pienso o no estamos de acuerdo, yo creo que todos debemos estar de acuerdo en que en la Iglesia haya libertad de expresión y que eso sea parte de la comunión entre nosotros mientras estemos conservando la misma fe, ¿verdad? Mientras no estemos negando la legitimidad de los pastores de la Iglesia, no, pues tiene que haber esta libertad de expresión, porque hoy le tocó al obispo Strickland, mañana me puede tocar a mí o te puede tocar a ti. A los curas nos debería de preocupar más también, ¿no? Porque independientemente de que si nos simpatizamos con el obispo Strickland o no, a ningún cura le gustaría que su obispo de pronto lo removiera solo porque expresó algo que el obispo consideró no prudente o lo consideró contrario a él, a su persona, etc. Y estás fuera. Eso creo que a nadie nos conviene. Ahora, hay una cierta hipocresía de algunos. Yo he visto algunos por ahí católicos que están muy a favor de estos cardenales y obispos que quieren normalizar la sodomía, porque eso es lo que quieren hacer. O sea, quieren normalizar la sodomía, el adulterio y algunos pecados que sean parte de la vida de la Iglesia, que todos lo veamos como normal. Es lo que quieren hacer, ¿ya? Hay algunos que están de acuerdo y siempre acusan de clericalistas a los que de algún modo queremos conservar la tradición. Y no me refiero nada más a la misa tradicional. O sea, tú y yo que estamos aquí, que quede bien claro, tú y yo no negamos ni la validez ni la licitud de la misa nueva, del misal del Pablo VI. O sea,
Yo es la que celebro todos los días. Es que la misa tradicional normalmente no la puedo celebrar porque el ministerio que yo tengo pues es de misa. Es más, ahora estoy teniendo que celebrar la misa en inglés. O sea, estoy atendiendo a unas religiosas que son de lengua inglesa. Entonces, no tengo ningún problema con la misa nueva, por supuesto. Es la que llevo celebrando pues de que me ordené. Sí, sin embargo, la tradición como fuente de la revelación pues la defendemos y en ese sentido somos tradicionalistas. En el sentido de que defendemos la tradición católica de siempre, ¿no? Pero a nosotros es a los que se nos acusa de clericalistas. Pero este acto que se hace ahora con el obispo Strickland, lo que se hizo con el obispo Livieres, lo que se hizo con el padre Pavón, ¿eso no es clericalismo? O sea, cuando una autoridad con la que simpatizo hace algunas cosas sin que haya los debidos procesos que están en las leyes de la iglesia, estoy de acuerdo. Pero si no simpatizo con esa autoridad, entonces esa autoridad es clericalista. O sea, es que no podemos perder el Estado de Derecho en la iglesia. No podemos perder el respeto ni a la autoridad, pero tampoco a los derechos de todos los que formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Sí, yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo, en que debemos crecer en la comunión. O sea, esas tres palabras claves del sínodo, comunión, participación y misión, se pueden entender en un sentido muy correcto y claro que hace falta que crezcamos en la comunión, en la participación bien entendida y en la misión, obviamente. Pero ¿cómo podemos hablar de comunión cuando hay gente asustada? Mira, a mí algunos me han mandado mensajes, no sé si les ha pasado a ustedes en la sacristía de la Vendée. Dicen, vamos a hablar con el nuncio, con su obispo para que lo calle, solo porque no les gusta lo que opino. Entonces, esa es la comunión de la Iglesia Católica, esa es la bienvenida que se da a todos. Yo creo que sí, tenemos que estar conscientes de estas cosas que están pasando y bueno, poner nuestro granito de arena también. Esto que estamos haciendo tú y yo aquí de expresar una opinión, pues no pretendemos tener toda la verdad. Hay gente que tiene otras opiniones, escuchan también otras opiniones y cada quien trate de usar su recta razón y formarse su propio criterio, ¿no? Pero aquí no estamos tratando de destruir la iglesia ni estamos atacando al Papa. Simplemente estamos hablando de un hecho preocupante que no es aislado, porque no es un hecho aislado. Como tú ya has mencionado, hay otros casos, como el obispo de Arecibo en Puerto Rico, como el obispo de Ciudad del Este en Paraguay, el cierre del seminario de San Rafael en Argentina, ¿verdad? Que fue una cosa también tremenda, ¿no? Terrible también, sí, efectivamente. Sí, terrible. Y hay cosas que han sucedido en la iglesia y que, bueno, tenemos que saber que algo podemos aportar y claro, cada uno de nosotros estamos llamados a rezar más, como decías tú, y también a dar testimonio cristiano, de verdadera comunión. Y yo creo que parte de ser miembro de la iglesia, parte de ser miembro activo y miembro responsable de la iglesia, es poder expresar la opinión sin miedo, con respeto, reconociendo siempre la autoridad de quienes Dios les ha dado autoridad en la iglesia, pero exponer nuestros puntos de vista. ¿Qué piensas? Pues esta es la cuestión, si es lo que estamos haciendo. Yo escribí hace tiempo un artículo en mi blog en Infocatólica que habla del apostolado de la opinión. Fíjate que, a ver, estamos hablando de cuestiones distintas. Por un lado, uno debería ser libre siempre, faltaría más, para proclamar la fe de la iglesia en aquellas cosas que no son opinables. O sea, es que el problema que hay es que ahora mismo ya resulta provocativo que se digan cosas como, por ejemplo, que alguien que está en pecado mortal no puede comulgar, o que un transexual que no se arrepiente no puede bautizarse. Eso es provocativo porque resulta que ahora tenemos documentos en contra. Bueno, pues yo lo siento mucho por el... convive no debería ser padrino. Un homosexual que convive, por ejemplo, no debería ser padrino.
Y salvando las distancias, porque como digo, esto sería una cuestión disciplinar que está apoyada en unas cuestiones de fe, pero es que lo otro, estamos hablando de una cuestión teológica de primer grado, que insisto, está rozando cosas que son de fe. Habrá alguno que puede pensar que esto incluso sería una cuestión de fe. Y cuando hablamos de cuestiones de fe y se niegan cuestiones de fe, se cometen delitos canónicos que son graves y tienen un nombre específico que no vamos a decir ahora para que no nos digan nada. Pero, por supuesto, es que vamos, si ya no tienes la libertad de decir, como ha hecho por ejemplo Monseñor Strickland, hacer una carta pastoral poniendo, no sé si eran 12 o 13 puntos incuestionables de la fe, grave, que lo pensaba, es que Monseñor Strickland desafía al Papa porque ha recordado los puntos fundamentales del catecismo y he dicho que si esto se cambia, que esto está mal. Oiga, mire usted, esto bueno. Pero luego además, yo voy más allá, yo digo que en cuestiones opinables debe haber libertad de expresión. Porque las cuestiones opinables que están sometidas precisamente por su propia naturaleza a la discusión. Obviamente la discusión tiene que tener un modo y tienen que ser cuestiones en las que no hablemos de un mandato concreto. Sí, yo soy el primero que defiende que si te dan un mandato concreto, un mandato que cae bajo obediencia, no es bueno discutirlo, es bueno presentar al superior cuestiones que él a lo mejor no puede estar tomando en consideración. Pero si te mandan y es así, pues bueno, la voluntad de Dios, y yo lo defiendo así, incluso en eso soy muy extremista, pero bueno, pero hay cuestiones que son cuestiones de tipo teórico, y esas cuestiones de tipo teórico, que son de naturaleza opinable, se deben poder opinar, y censurar este tipo de cosas, o no censurar solo, sin utilizar la ley del embudo, lo que por ahí en algún comentario que no estoy leyendo mucho, pero hablan de la escuela de Frankfurt, ¿no? Pues utilicen una cosa que en la escuela de Frankfurt hablaban de la tolerancia democrática. Yo tengo un artículo también en mi blog que se llama la misericordia represiva, creo que lo llamé algo así. A ver si lo encuentro. Misericordia represiva. En mi blog de Infocatólica, yo creo que si buscan esa palabra, creo que sí. Misericordia represiva, efectivamente. Está luego... Onda, mira, estoy viendo que lo han reproducido en alguna otra página, pero bueno. Misericordia represiva, así entre interrogaciones, lo puse así, por ejemplo, esto lo escribí hace tiempo, en el año 2017. Por ejemplo, yo tomo cosas de Marcuse, que es uno de los de la escuela de Frankfurt, y lo aplico a situaciones en la iglesia actual. Y salen cosas muy curiosas. Si esto se da, si esta ley del embudo, donde unos tienen permiso para decirlo, las aberraciones que se les ocurra, es decir, pedir sacerdocio femenino, por ejemplo, o decir que bueno, que no pasaría nada si la iglesia ordena mujeres. Oiga, mire usted, sí pasa, está cerrado el asunto, caramba, no lo puede decir. Y hay obispos que lo están diciendo libremente, oye, ellos no les quitan de las diócesis. Si alguien ese tema lo puede decir, hombre, que menos que otro. Otra cuestión, por ejemplo, que sí es opinable, qué sé yo, pues, yo qué sé, es que lo que uno quiera, ¿no? En cuestiones de estas, pues, por ejemplo, si es conveniente hacer un sínodo en la configuración que se está haciendo este sínodo, por ejemplo, esto es una cuestión opinable. No es que el Papa decida hacerlo así. Mire usted, pues lo ha decidido, oye, no vamos a ponernos ahí a, lo que sea, impedirlo, está bien, pero podremos opinar si esto está bien o está mal. Si está bien, por ejemplo, que el Sínodo de los Obispos, que es un órgano que era para los obispos, si ahora se metan laicos o mujeres con igualdad de voto con los obispos, eso es opinable. El Papa lo ha decidido, pero que lo haya decidido a mí no me afecta, porque no me está mandando a mí, yo no debo obediencia a eso, esto es una cuestión teórica. Ya está, es decir, pues el sínodo está ahí, yo no lo puedo negar. No es lo mismo que si a mí me dicen vete a esa parroquia o haz esta otra cosa, ¿no? Es distinto, ¿no? Entonces, en ese tema, que no haya libertad de expresión en la Iglesia es un mal muy grave. Lo decía el Papa Pío XII en su día. Lo decía con él se refería sobre todo a la cuestión de la cuestión de la prensa católica, ¿no? Pero decía que era importante que hubiera libertad de prensa. Y ojo, una libertad de prensa que obviamente no cayera en la crítica descarnada, en la crítica exagerada, y el peligro está ahí. Es decir, que quien tiene boca se equivoca, te puedes equivocar, pero tampoco que cayera en el servilismo. Y esto lo decía así el Papa, decía que no se caiga en el servilismo. Es decir, como ahora, por ejemplo, como ahora el que manda es el Papa Francisco, ahora nos tiene que parecer bien todo lo que le parezca bien al Papa Francisco personalmente. Mire usted, pues no. Esto no, la Iglesia no debe ser así. Lo cual no quiere decir que uno esté todo el día pues diciendo, es que fíjate el Papa Francisco que le gusta llevar pantalones negros debajo de la sotana o zapatos negros cuando siempre se llevan zapatos rojos. Tampoco a lo mejor hay que estar todo el día dando la matraca con eso. Pero hay cosas en las que
se puede decir, ¿no? Pues si el Papa, por ejemplo, en cuestiones, ya digo, de cuestiones opinables, cuestiones que pueden cambiar, pues dice una cosa, pues uno, dentro de la prudencia, dentro de ver a quién ha hablado, puede decir. Yo creo que Monseñor Strickland, ¿se ha podido pasar en algún caso? Bueno, pues puede ser, pero eso no lleva a que tenga que ser removido de su diócesis, en concreto, se le tenga que privar del oficio que tenía, como si hubiera cometido un delito, porque lo que ha hecho no es un delito, ¿no? Entonces, creo que es un mal que la Iglesia se castiguen como delitos simplemente cuestiones que son cuestiones de opinión. Y creo que es un mal para la Iglesia también, No es para Monseñor Strickland, no es para la diócesis de Tyler, es un mal para todos. Incluso para los que, como James Martin, por ejemplo, pretenden destruir la enseñanza de la Iglesia en estas cosas. Incluso para él. Porque si él quiere salvarse, para salvarse necesita una Iglesia que le confiese la verdad. Y en las cuestiones, además, concretas, hace falta quien defienda la verdad y quien defienda los medios para alcanzar esa verdad y para que esa disciplina se ponga. Por lo tanto, a él le debería convenir que haya libertad para discutir las cosas opinables. Lo que él quiere discutir no es opinable. Pero bueno, pero incluso para eso debería haber libertad, ¿no? Así es. Estoy totalmente de acuerdo y creo que por eso, creo que a todos, independientemente de nuestras preferencias teológicas, espirituales o lo que sea, nos debería interesar este acontecimiento, esto que sucede con el obispo Strickland, la manera como se le ha quitado de su cargo de obispo de la diócesis de Tyler. Y bien, pues yo creo que tenemos que ir concluyendo el programa. Gracias a todos los que están pues atendiendo a este programa. Tengo aquí indicado que hay 2.246 personas conectadas en las diferentes redes sociales. Gracias a todos. Y bueno, padre, pues tenemos que cerrar, ¿verdad? Porque creo que ya hemos hablado bastante sobre el tema. Creo que ha sido un análisis más o menos completo y vuelvo a repetir, ni el padre Francisco ni yo pretendemos tener toda la verdad. Estamos expresando nuestra opinión, pensamos que es válido expresarla. No estamos contra el Papa. Por ahí estaba viendo uno que otro que pone que estamos molestos porque el Papa ya no quiere que nos trate la gente como príncipes, que por eso estamos molestos tú y yo. Pues, por favor, no tienen ni siquiera idea de quiénes somos ni nada de eso, ¿no? Y dice, otro decía que deberían de juntarse todos los cismáticos. Pero bueno, no somos cismáticos, estamos en comunión con el Papa, con nuestros obispos, con los obispos del mundo entero, y en esa comunión aportamos lo que creemos que podemos aportar, y hay más gente que también está planteando sus puntos de vista y creo que vale la pena escuchar diversas opiniones. Padre, ¿algún comentario final para terminar este programa? Lo que tú estabas comentando, y es que añadir, y creo que yo lo digo de mí, pero creo que tú estás de acuerdo. Podemos equivocarnos en muchas cosas. Yo creo que no cuando confesamos la fe de la Iglesia, pero en otras cosas nos podemos equivocar. Pero estamos dispuestos a asumir también el precio. Quiero decir, hablar tiene un precio, la libertad tiene un precio. Esto lo dice mucho el padre Gabriel Calvo Zarraute, que está en la sacristía de la Vendée, ¿no? La libertad tiene un precio. Pues efectivamente es así. Pero este servicio que hacemos, que es un servicio que lo hacemos a la Iglesia, que no ganamos nada de ello, es más, nos ganamos muchísimos problemas por hacerlo precisamente, pero creemos que estamos sirviendo a la Iglesia, estamos dispuestos a asumir las consecuencias, y en esto también nos edifica, igual que a mí me edificó en su momento muchísimo la actitud del padre Pavón, por ejemplo, me edifica mucho la actitud de Monseñor Strickland, una actitud, como hemos dicho, de sumisión total a una decisión que creemos nosotros, o al menos yo, que está fuera del derecho canónico, porque no está explicado como parte del derecho, entonces no, pero es como no se puede hacer nada porque no tiene nada que apelar, lo asume, pide oraciones por el Papa, pide oraciones por la Iglesia. Entonces, todos nos podemos equivocar, pero asumimos precisamente el precio de lo que estamos haciendo, incluso cuando no nos equivocamos. Entonces, yo me parece que eso
es importante entenderlo, que oye, que eso llegue, que nos llamen de una manera o de otra, de más allá, pues allá cada uno con su conciencia, porque yo creo que no se debe calumniar y cuando estamos aclarando, nosotros estamos en comunión con el Papa, lo hemos dicho siempre. A algunos les gustaría que renegáramos del Papa, que dijéramos que el Papa no es el Papa y todas estas cosas, pues lo siento mucho, pero en eso nosotros no lo van a encontrar. Nosotros queremos servir a la Iglesia, queremos servir al Papa y por eso hablamos, y hablamos y asumimos. Ya lo estamos pagando en nuestras carnes de hace tiempo, las consecuencias de hacerlo con libertad. Y bueno, pues eso, rezar muchísimo por el Papa, rezar mucho por la Iglesia, rezar por Monseñor Strickland, por todas las personas también que van a sufrir en la diócesis de Tyler, porque, insisto, era un obispo muy querido. Lo que suele pasar en estos casos, muy querido por unos, muy odiado por otros, pero bueno, pues esto, la vida es así, quiero decir que de todo, bueno, pues los que lo quieren y realmente van a sufrir mucho, pues hay que pedir por ellos, porque no desfallezcan. En estos tiempos últimos, sobre todo con estas últimas cosas que ha hecho el prefecto por el Dicasterio de Doctrina de la Fe, he visto mucha gente en Twitter, gente que era católicos fieles, que han dicho, pues yo no puedo seguir en la iglesia y tal. Pues esto lo decía Taylor Marshall, que es uno también de los que ha defendido mucho a Monseñor Strickland, que también le están atacando mucho. No, jamás abandonar la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la única barca de salvación que tenemos, la única manera que tenemos de ganarnos el cielo. Y que cosas en la Iglesia no nos gusten, no hacen que la Iglesia deje de ser instrumento eficaz de salvación. Porque la Iglesia es santa, porque la ha santificado Cristo y porque es el cuerpo de Cristo. No porque los que estemos en nosotros lo hagamos, en la Iglesia lo hagamos mejor o peor, porque somos un desastre. Gracias a eso podemos estar en la Iglesia. Así que recen, y también recen por nosotros, precisamente los que nos animamos a hablar, nos ganamos pues que nos ataquen, que haya por ahí gente también que nos hace vídeos, insultándonos y todas estas cosas, que también hay algunos por ahí que luego se las dan muy de tal y luego nos insultan y nos atacan, pero bueno, pues nosotros no nos las damos de nada, somos pecadores y miserables, pero también recen por nosotros, pues eso, para que si lo hacemos bien y nos sigue mucha gente y tal, pues, o tenemos muchos éxitos apostólicos, que gracias a Dios mucha gente también pues atestigua los bienes que le hace que hablemos, pues que no nos lo creamos y creamos que es la gracia de Dios la que obra pues a pesar de nuestros desastres, y que si lo hacemos mal, pues seamos capaces de darnos cuenta, arrepentirnos, hacer penitencia. Entonces también quisiera pedir oración por nosotros. Muy bien, muchas gracias, padre. Mi comentario final es, el día de hoy se leyó en la misa tradicional, yo celebré la misa tradicional, y se leyó el evangelio de la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, es muy importante entender que en la iglesia hay trigo y cizaña, siempre ha habido, siempre habrá, en todos los niveles, y bueno, solo Dios sabe realmente quién es el trigo y quién es la cizaña. San Agustín, cuando comenta esta parábola, él dice que Dios permite que la cizaña conviva con el trigo porque la cizaña puede cambiar a trigo. Por eso no debemos dar por condenado a nadie. Alguien que hoy aparentemente es cizaña, mañana puede ser trigo. Y trigo muy bueno, si se abre la gracia. Y alguien que hoy es trigo, puede, si se descuida, puede pasar a ser la peor cizaña también. Entonces tenemos que estar vigilándonos a nosotros mismos. No nos toca a nosotros señalar, este es trigo, este es cizaña, este es trigo, este es cizaña. No. Lo que sí podemos saber, con la ayuda de Dios, es ¿qué soy yo? ¿Soy trigo o soy cizaña en la iglesia? Eso sí. Y yo creo, mi comentario final sería que trabajemos por ser buenos católicos. Es tiempo de dar testimonio. Hay que ser católicos de verdad, no mediocres, no cuando nos conviene. Asumir todas las exigencias de la cruz de Cristo, aunque nos cueste. No podemos culpar de lo que está pasando en la iglesia nada más. Es muy fácil mirar para arriba y decir los que tienen la autoridad, el Papa, los cardenales, los obispos, ellos tienen la culpa de todo el mal que hay en la iglesia. No, también nuestros pecados dañan la iglesia. Así es que la iglesia la reformamos pasando nosotros de ser cizaña a trigo y tratando de ser del trigo mejor. Somos pecadores, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Padre, somos miserables pecadores, todos necesitados de la gracia de Dios. No hay que olvidar eso. Entonces esforcémonos por ser buenos católicos, permanezcamos en la doctrina de siempre, pero no se trata nada más de creer bien, hay que vivir.
De nada sirve tener la razón si no vive uno el Evangelio. Hay que tener caridad. Hay que dar testimonio de nuestra fe y amar la iglesia, amar al Papa, amar a los obispos, pastores de la iglesia, estar con ellos. Esto no significa caer en la adulación de ninguna manera, en el servilismo tampoco, pero hay que amarlos de verdad y hay que estar con los pastores de la iglesia, darles nuestro apoyo en lo que podamos. Y nosotros, en ese rinconcito del mundo en donde nos toca dar testimonio, pues hagámoslo con mucha conciencia, con mucha caridad. Bien, Padre, pues danos la bendición, por favor, para terminar este programa. Gracias a todos, gracias a la audiencia. Les recuerdo, vayan al canal de la Sacristía de la Vendée y suscríbanse. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal de la Sacristía de la Vendée. Ahí está el Padre Francisco José y otros 5 sacerdotes que están haciendo mucho bien, comentando cosas que muy pocos se atreven a comentar en estos tiempos, pues, pero que es necesario que se hablen esas cosas. Así es que les recomiendo ese canal, si alguno lo conoce, porque ya cada vez, gracias a Dios, es más conocido ese canal de este lado del océano en Hispanoamérica. Y por cierto, ya el Padre está de nuestro lado, al menos geográficamente ya está de este lado del océano, en Denver, Colorado, ¿no? Por allá. Efectivamente, ahí en las montañas rocosas, frontera con Wyoming, ahí, pero en diócesis de Denver. Sí, aquí estoy en un sitio muy bonito que se va a poner frío de aquí a nada cuando empiece a nevar enseguida, porque estamos en altura además. Yo ya viví por ahí, así es que prepárate para un frío muy bueno. Ya. Y a veces te visito luego para ir a esquiar y hacemos un programa desde las Rocallosas. Ok, bueno, danos la bendición. Claro, yo el esquí no se me da muy bien, pero en fin, bueno. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Gracias a todos. Muy bien. Conserven su fe. Que viva Cristo Rey. Viva.